prácticas referentes, hermanos, a lo que es la vida cristiana. Sobre todo, hermanos, en nuestra familia, nuestras responsabilidades dentro de la institución del Estado y nuestras responsabilidades también dentro de la iglesia. Hay una enseñanza, hermanos, que es con la que vamos a iniciar este día, hermanos, el capítulo 21 de la libertad cristiana y la libertad de conciencia. Hay una enseñanza que abarca esto, hermanos, o que para entenderla tenemos que saber esto, hermano. Que es muy poco estudiada, hermanos. Es muy poco estudiada. Y también, hermanos, muy poco entendida, hermanos, de forma correcta. Nuestra vida debe de estar centrada en Dios. ¿Sí? Pero en ese estar centrado en Dios, hermanos, tiene libertades y tiene límites que nosotros tenemos que tener bien en claro. Si no tenemos bien en claro, hermanos, esas libertades y esos límites de nuestra vida centrada en Dios, va a haber dos extremos en los que vamos a poder caer muy fácilmente. Por un lado está, hermanos, un legalismo, en donde todo lo que haga el creyente, hermanos, va a estar fundamentado más en la obra humana que en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, o en la misericordia de Él. Vamos, hermanos, a juzgar como malo todo, ¿sí? Vamos a empezar a juzgar como malo cualquier actividad, ¿sí? Hay muchos, hermanos, que inclusive, sabemos que no es el caso, hermanos, pero hay muchos que inclusive juzgan como malo hasta ir al cine. Hay muchos hermanos que juzgan como malo inclusive ir a cenar a un lugar donde quizás a lo mejor haya un grupo musical que está tocando. Y muchos lo juzgan como malo dentro del cristianismo. Hermanos, esto es no entender en parte nuestra libertad. Sin embargo, hermanos, también hay otros que caen del otro extremo. ¿Sí? Hay otros que caen del otro extremo donde esa libertad la juzgan como una libertad para hacer lo que yo quiera, sin la responsabilidad, o sin el pensar que hay algo que se me demanda en esa libertad, o entender que es esa libertad. Son dos extremos, hermanos, que tenemos que cuidar. Este capítulo 21 que vamos a introducir el día de hoy, hermanos, es la base en la que se desarrolla toda la unidad. Si ustedes recordarán, hermanos, decíamos que dentro de las unidades, especialmente entre la 2 y la 3, el primer capítulo sienta la base del desarrollo doctrinal que se va a presentar en los posteriores. Y tal es el caso de este, hermanos, que nos va a llevar hasta el capítulo 30. ¿Sí? La base de esta unidad, capítulo 21, de la libertad cristiana y de la libertad de conciencia, se va a desarrollar del capítulo 21 hasta el 30, terminando con la Santa Cena. Pasando, hermanos, entre medio con la adoración, el matrimonio, las autoridades civiles, la adoración y el día de reposo, perdón, la iglesia, que es quizás, hermanos, el que nos va a llevar más tiempo.
los sacramentos o las ordenanzas, el bautismo y la Santa Cena, etcétera, hermano, nos va a desarrollar toda la lección, toda la unidad. Pero es importante que entendamos esto, hermanos. ¿Sí? Voy a iniciar con 3 citas que el autor, el doctor Waldron, en su libro, en su comentario, inicia, hermanos, y creo muy importante, hermanos, esto. Para que veamos, hermanos, la importancia que los reformadores le dieron a este tema de la libertad cristiana. Y vamos a ver en qué posición, de alguna manera, por así decirlo, lo pusieron. Hermanos. La primera cita que tenemos es de Juan Calvino, hermano. Dice Calvino: ahora tenemos que analizar la libertad cristiana. El que se proponga hacer un resumen de la doctrina evangélica, ojo lo que está diciendo, hermanos, quien se proponga hacer un resumen de la doctrina evangélica, no debe omitir de ningún modo una explicación de este tema. En aquel tiempo, hermanos, muchos empezaron a escribir acerca de enseñanzas, acerca de doctrina. Tenemos algunas teologías sistemáticas, hermanas, muy buenas que se desarrollaron en ese tiempo. Y Calvino está diciendo, miren, todo aquel que se proponga hacer un trabajo de este tipo, no puede dejar de lado este tema. Pues es algo, dice, de primera necesidad. Y sin su conocimiento, las conciencias apenas se atreven a emprender algo sin dudar. Muchas cosas les hacen titubear y volverse atrás. Siempre andan con vacilaciones y temores, pero esta doctrina de la libertad es como un apéndice de la justificación. Ojo lo que dice, es como un apéndice de la justificación. Casi, hermano, la está poniendo, hermanos, en la línea de la doctrina de la justificación. Y nos sirve de mucho para entender su poder. Y aún digo más, los que de veras temen a Dios, disfrutarán del incomparable beneficio de esta doctrina. Pero como ya hemos dicho, a menos que se comprenda esta doctrina de la libertad, ni Cristo, ni la verdad del Evangelio, ni la paz interior del alma pueden ser conocidos correctamente. Fíjense lo que está diciendo, hermano. Si no entendemos correctamente la enseñanza o la doctrina de la libertad cristiana, todo lo demás, hermano, no puede ser entendido correctamente. ¿Sí? Fíjense en el punto donde la está poniendo, hermanos. La relaciona íntimamente con la doctrina de la justificación, hermano. La está poniendo en un estatus, hermanos, que hoy se rechaza, pero que debería estar, hermano. Por otro lado está John Owen, hermanos. John Owen, hermanos, afirmaba que la doctrina de la libertad cristiana estaba en el corazón de la Reforma Protestante, hermanos. Estas olas que están aquí atrás, hermanos, solo Escritura, solo fe y solo gracia, esas 3 fueron las que iniciaron, o prácticamente eran las, ¿cómo se dice? Lemas de guerra, hermanos, en la Reforma. Más tiempo, un poquito más adelante, hermanos, solo Cristo y solo Dios la gloria empezó a meterse un poquito más, pero estas empezaron con sola Escritura, hermanos, solo fe y solo gracia. Y John Owen habla acerca de la libertad cristiana como formando parte de esas enseñanzas dentro del corazón de la Reforma Protestante. Ojo lo que dice John Owen, hermanos. El segundo principio de la Reforma, dice, el segundo principio de la Reforma, con la cual los reformadores justificaron su separación de la Iglesia de Roma, fíjense, entendieron la libertad cristiana y eso fue lo que hizo que justificaran su separación de Roma. ¿Sí? Era que el pueblo cristiano no estaba atado en obediencia ciega a guías de la Iglesia, sino que estaba no solo en libertad, sino también obligado a juzgar por sí mismo todas las cosas que debían creer y practicar en la religión y la adoración a Dios. Fíjense lo que está diciendo John Owen. Entendamos la libertad cristiana y el entender esto te va a llevar
a que te des cuenta que no está la iglesia atada a un hombre. O en este caso, hermanos, que estaba hablando de Roma. Ellos sabían que toda la estructura del papado se erigía sobre esta base, o montón de estiércol, dice John Owen, que el misterio de la iniquidad estaba cimentado con este estratagema, a saber que el pueblo era ignorante y que debían ser mantenidos en la ignorancia, siendo obligados en todas las cosas a una obediencia implícita a sus supuestos guías. Estos hombres decían, es que tienen que obedecernos en todo lo que hagamos, digamos, por encima de cualquier cosa. Por último, hermanos, tenemos otro teólogo, hermanos, Samuel Bolton, que dice, hay dos cosas grandiosas que Cristo ha confiado al cuidado de su iglesia. Mira, uno la pone a la par de la, o bueno, dentro de como un apéndice de la doctrina de la justificación, otro lo pone como el segundo principio de la reforma, ¿sí? Y otro lo pone como una de las dos cosas que Cristo ha confiado al cuidado de su iglesia. En primer lugar, dice la fe cristiana. En segundo lugar, la libertad cristiana. ¿Sí? Y así como debemos contender ardientemente por la preservación de la fe, como dijo el apóstol en Judas 3, también debemos hacerlo por la preservación de la libertad cristiana contra todos los opugnadores y socavadores de esa. Estad pues firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libres, dice Samuel Bolton, bueno, citando Gálatas. Nos está hablando, hermanos, de una libertad, hermanos, ¿sí? Y ojo, está poniendo a la iglesia, hermanos, como la responsable de defender la libertad del creyente. Ahora, como les comentaba ahorita, hermanos, esta unidad que estamos iniciando el día de hoy se llama la vida centrada en Dios, libertades y límites. ¿Sí? Esa es la unidad, hermanos, del 21 al 30. ¿Sí? Este capítulo que vamos a leer, el capítulo 21, va a sentar la base de todos los demás. Es importante que lo entendamos, mis hermanos. Esperemos que todos los hermanos que no pudieron estar por alguna razón justificada, o no, quien no estuvo por una razón justificada, hermanos, que reconozca, hermanos, el pecado que se está cometiendo. Leía una publicación, hermanos, que se me hizo muy raro, hermanos, dentro de un grupo de Facebook, donde se supone, en teoría, es un grupo de hermanos reformados que están bajo la enseñanza confesional. Y me llamó mucho la atención que causara mucho revuelo, porque decía la publicación de un hermano que puso, no recuerdo cómo inició la frase, pero el chiste es que terminaba diciendo, si el día de mañana no te congregas, estás pecando, o sea, haciendo referencia al día de hoy. No solamente por el hecho de que es el día del Señor nos tenemos que congregar, hermanos, sino por el hecho de la fecha que es, hermanos, que muchos deciden no congregarse. Y él puso, si el día de mañana no te congregas, estás pecando. Hermanos, es increíble, me llama mucho la atención. Si no fuera porque de repente ponen cosas muy interesantes en el grupo, hermanos, me hubiera salido del grupo. Pero es increíble, hermanos, la cantidad de gente que empezó a tachar al hermano de legalista. ¿Cómo puede ser que digas que están pecando si no se congregan el día de mañana? Y dije yo, ay, pues entonces creo que no son muy reformados que digamos todos los que estaban. Sí, lógicamente, bueno, sí había muchos hermanos que estaban hablando acerca de que pues estaba en lo correcto, el hermano que había puesto eso. Para empezar, hermanos, quien no se congrega por una razón injustificada o sin una razón justificada el día del Señor peca. Y el año nuevo, hermanos, la familia que está en casa no es, hermanos, justificación para faltar.
Pero bueno, hermanos, muchos hermanos cometen ese grave error, hermanos, de apelar a la libertad para hacer lo que quieran. Y se justifican en esa libertad, hermano. ¿Cuántos de ustedes no han conocido, hermanos, que te preguntas, ¿y vas a venir el domingo a la iglesia? Y responden muy espirituales, hermanos, si Dios quiere. Y digo, está bien, hermanos, si Dios quiere, cierto, toda la razón. Pero después de ese si Dios quiere, dice, porque uno nunca sabe. O lo agarran más como una idea de si Dios quiere, como glorificar a Dios y ponerlo, hermanos, porque vuelvo a repetir, hermanos, es correcto, hermanos, si Dios quiere, lo vamos a hacer. ¿Sí? Pero lo agarran más como una justificación, como para preparar a que si no vengo, Dios no quiso que viniera. ¿Sí? Algo puso. Y luego de repente, es que yo creo que a lo mejor me puedo enfermar. ¿Sí? A lo mejor y el sábado me siento mal y no estoy bien para el domingo. Y ya es lunes apenas, ¿no? ¿Sí? Pero toda la semana vamos a andar bien. Pero a lo mejor el sábado ya me puedo enfermar y el domingo. No, hermano, eso no es entender la libertad cristiana, hermano. ¿Sí? Ahora, para nosotros poder entender la doctrina, hermanos, de la libertad cristiana que vamos a hablar ahora, lo primero que vamos a ver es el trasfondo histórico. Es importante, hermanos, el trasfondo histórico para entender la doctrina. ¿En qué contexto se desarrolló esta doctrina? Para saber realmente a qué nos referimos cuando hablamos, hermanos, de la doctrina de la libertad cristiana. De otra manera, hermanos, no vamos a poder entender correctamente a qué nos referimos cuando hablamos de la libertad cristiana, hermanos. Y para entender el trasfondo de la doctrina de la libertad cristiana, tenemos primero el catolicismo romano, hermano. O la Iglesia Católica Romana. ¿Sí? Esta Iglesia Católica Romana, hermanos, pretendía tener una autoridad excesiva. Ojo, hermanos, estamos diciendo autoridad excesiva, porque sí hay autoridad, hermanos, de la Iglesia. La Iglesia sí tiene autoridad, pero el catolicismo romano o la Iglesia Católica Romana pretendía tener una autoridad excesiva sobre la conciencia de los cristianos de aquel tiempo, ya que ésta demandaba que todos creyeran lo que la Iglesia afirmaba sin cuestionarlo a la luz de la Escritura. Ellos tenían el pensamiento, hermanos, de que la Escritura estaba aquí y la tradición de la Iglesia estaba aquí. Es decir, la tradición de la Iglesia, no estamos diciendo, hermanos, que la tradición de la Iglesia sea mala. El lugar donde ponemos la tradición de la Iglesia es malo. Si a la tradición de la Iglesia la ponemos al nivel de la Escritura, está mal. Pero si a la tradición de la Iglesia la sujetamos a las Escrituras, está bien, hermanos. El otro día comentaba nuestro pastor sobre el credo, hermanos, el credo de los apóstoles. Es un documento, hermanos, un escrito que forma parte de la tradición de la Iglesia. ¿Es bueno? Sí es bueno, sujeto a la Escritura. ¿Sí? Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso. A ver, ¿esa afirmación del credo está sujeta a la Escritura? Sí, sí está, la creo. Que se presentó en 3 modos. Ah, caramba, no, eso no dice ni el credo, pero tampoco está sujeto a las Escrituras, entonces eso no lo creo. ¿Sí? Entonces, es lo que tenemos que entender, hermanos. Pero sin embargo, el catolicismo romano o la Iglesia Católica Romana quería, hermanos, dominar la conciencia del creyente y no permitía que se
analizara lo que ellos decían a la luz de la Escritura. Inmediatamente, hermanos, cuando alguien quería analizar lo que ellos decían a la luz de la Escritura, los dictaminaba herejes. Este conflicto, hermanos, se desarrolla principalmente en dos bandos, ¿sí? Esta guerra de pensamientos se empieza a desarrollar en dos bandos. Por un lado, hermanos, hermanos, empezaron a entenderse algunos que decían que la autoridad suprema, ojo hermano lo que estamos diciendo aquí, hermanos, la autoridad suprema del creyente era la iglesia, y otros decían que la autoridad suprema era el Estado. En teoría puede sonar muy bonito y pudiéramos decir, no, es que la autoridad suprema del creyente debe ser la iglesia. Pero hay que tener cuidado, hermano. Para empezar, hermanos, ¿quién es la autoridad suprema del creyente? Dios. Dios. Puede ser que la iglesia, hermanos, se haya convertido, se haya degradado tanto, nuestra confesión lo dice, hermanos, se haya degradado tanto a convertirse en una sinagoga de Satanás. ¿Qué pasó con el catolicismo romano, hermano? Se degradó a tal modo que se convirtió en una sinagoga de Satanás, ¿no? Entonces había dos bandos, hermanos. Unos decían, la iglesia es nuestra autoridad suprema. ¿Quiénes eran estos que decían, hermanos? Estos. Para contrarrestar esto, hubo algunos que dijeron, no, es el Estado nuestra autoridad suprema. Y buscaron acobijarse en el Estado para que los defendiera de acá. Y se empezó a generar una lucha, hermanos, entre iglesia y Estado. ¿Por qué, hermanos? Porque el Estado tenía la autoridad de perseguir y encarcelar a quien pensara diferente. Entonces empezaron a decir, no, nuestra autoridad suprema es el Estado. Muchos reformadores, hermanos, para salvarse de esto, del Papa, muchos reformadores optaron por venirse hacia acá. Y de esta manera podían incidir en ciertas formas al Estado para que trabajaran conforme al pensamiento que ellos querían. ¿Sí? Y eso fue la idea de muchos reformadores, hermano. Huyendo del Papa de Roma, hermanos, fueron a la protección y autoridad de los gobernantes civiles. El cristianismo, hermanos, en contra de esto, abogó por la libertad cristiana, hermano. El cristianismo reformado insistió en la doctrina de la libertad cristiana. Estos decían, hermanos, ni la iglesia ni el Estado tienen una autoridad total sobre el cristiano. Hay una autoridad que se delega a la iglesia y hay una autoridad que se delega al Estado, a la cual el creyente tiene que estar sujeto, pero no es una autoridad total. ¿Sí? Sin embargo, hermanos, esto nace para contrarrestar esto. Hermanos, pero es que el hombre es tan, o bueno, somos tan necios, que empezando a tratar esta libertad, se empezaron a caer en otros errores.
y abusando de esta libertad al extremo, llevó a diferentes grupos, como los que se conocen anabaptistas, los de Münster, hermanos, sobre todo, y los hombres de la quinta monarquía en Inglaterra, a promover políticas radicales, revolucionarias, y empezaron a derrocar gobiernos civiles, pero al mismo tiempo también gobiernos eclesiásticos, apelando a la libertad cristiana, hermanos. ¿Sí? El cristianismo reformado dijeron, no, hay que definir la libertad cristiana, porque ni la iglesia ni el Estado puede ser nuestra autoridad superior. Pero cuando empezaron a definir la libertad cristiana, ya aparece el hombre, hermanos, y el pecado. Es que si somos libres, podemos hacer lo que querramos. Y con pensamientos revolucionarios, hermanos, empezaron a derrocar gobiernos. Empezaron a derrocar gobiernos, hermano. Empezaron a protestar contra el gobierno. ¿Sí? Empezaron, hermanos, a desconocer autoridades. Estos hombres, hermanos, muy lamentablemente, hermanos, porque practicaban el bautismo de creyentes, empezaron a decir que nosotros como confesionales éramos descendientes de ellos. Hay un libro, hermanos, el cual, bueno, es un escrito, hermanos, de una serie de sermones, el cual no recomendaría leer, hermanos, pero como ya dije, pues lo voy a decir, que se llama El rastro de la sangre. Son creo que alrededor de, no recuerdo si son 5 o 10, hermanos, pero es por ahí. Sermones de un hombre, hermanos, que supuestamente rastreó el origen de los bautistas hasta Juan el Bautista. Y dicen, ¿cómo desde Juan el Bautista, nosotros los bautistas, somos los de veras? Porque somos los que descendemos desde allá. Y se fue yendo, hermanos. Y le llama el rastro de la sangre porque dice que los protestantes a través de toda la historia, en el ejercicio de su libertad, fueron tachados como herejes. ¿Se acuerdan que hace unas semanas, no recuerdo si fue la semana pasada, que el pastor nos habló un poco acerca de los arrianos? Sí, era de los arrianos, ¿verdad, pastor? Sí, fue de los arrianos. ¿Qué pasó con los arrianos, hermanos? Ellos fueron, o los seguidores de Arrio, ellos fueron declarados como herejes. Entonces este hombre dice, así como nuestros hermanos arrianos fueron despojados de la iglesia, nosotros descendemos de ellos. Imagínense el peligro, hermanos. Ya nuestro pastor nos habló la semana pasada acerca de qué creían ellos, hermanos. Imagínense el peligro, hermanos, de decir descendemos de ellos. Y no solamente ellos, hermanos, se va sobre una lista bien tremenda. Y como estos hombres fueron perseguidos, hermanos, sí es cierto, fueron perseguidos, por eso le llama el rastro de la sangre. ¿Sí? Y por eso, hermanos, muchos ahora en el tiempo de la Reforma, a muchos bautistas particulares, reformados o confesionales, los catalogaron dentro de esto. Pero, ¿qué decía, hermanos? Alguna vez lo vimos esto, la primera confesión bautista de fe de Londres de 1644. A nosotros que nos llaman de forma mala o equivocada, anabaptistas, no somos anabaptistas, no somos como ellos. Hermanos, la clase está acá, hermanos, ¿eh? No somos anabaptistas. ¿Sí? Estos hermanos empezaron a hacer un uso desmedido de esa libertad cristiana, hermano. Empezaron a hacer un uso desmedido de esa libertad cristiana. Y empezaron a cometer muchas herejías, hermano. En reacción a eso, la confesión de fe de Westminster, ¿sí?, enseñaba, hermanos, que debía haber una sola iglesia estatal, ¿sí?, presbiteriana, y que el gobierno tenía el derecho
de reprimir la herejía. Esto lo empezó a decir, hermanos, los presbiterianos que se adherían a la Confesión de Westminster. Pero en respuesta a esto, hermanos, a este extremo, ¿sí?, dijeron, no, tiene que haber una iglesia estatal presbiteriana y el gobierno civil tiene que perseguir a los herejes. Si te das cuenta, hermanos, ya fue como otra vez, una mezcla de esto, ¿no? Donde la iglesia y el Estado de alguna manera estaban trabajando de la mano. Y en todo el Estado era solo una iglesia. En toda la nación, una sola iglesia. Este punto de vista, hermanos, de la Confesión de Westminster, no fue considerado en ese sentido por los bautistas que redactaron la confesión, ni por los congregacionalistas, que fueran los tres grupos más fuertes confesionales en Inglaterra. Presbiterianos dijeron sí, una iglesia estatal y el gobierno persiguiendo a los herejes. Los bautistas dijeron, y los congregacionalistas, no, eso no es así. Tiempo más adelante, hermanos, los presbiterianos que se adhieren a la Confesión de Westminster, sobre todo en las iglesias americanas, en el siglo XVIII, desaparecen esa enseñanza. Porque se dieron cuenta que no era así. Hoy, hermanos, eso no se pudo llevar a cabo. Los primeros bautistas reformados, hermanos, que redactaron esta confesión que estamos estudiando el día de hoy, enseñaron, creyeron y sufrieron por una doctrina que enseñaba la separación entre la iglesia y el Estado. Todo el tiempo, hermanos, enseñaron una doctrina que afirmaba la separación iglesia y Estado. Rechazaron todo el tiempo la idea que el Estado tuviera el derecho de castigar a los hombres por enseñar públicamente la herejía, hermanos. El bautista nunca, hermanos, en su historia, el bautista confesional, nunca ha promovido que el Estado castigue la herejía. Nunca, hermano. Aquellos hermanos dentro del cristianismo actual que cuestionan el Estado en diferentes aspectos, como por ejemplo la recaudación de impuestos y que se niegan al pago de impuestos, o que enseñan que el gobierno debe de reprimir la enseñanza pública de la herejía, hermanos, es que no han entendido realmente lo que significa ser confesionales. Y dice, hermano, pero con todo lo que se está enseñando en las escuelas públicas el día de hoy, ¿qué hacemos? Pues instruye al niño en tu casa. Ya. Pero muchas veces, hermanos, preferimos estar. Y muchas veces, hermanos, lamentablemente nuestro Facebook parece más un Facebook radical contra el Estado que una promoción, o que se vea a lo mejor dentro de nuestro Facebook la piedad que se practica en nuestra familia. Tenemos Facebook, hermanos, repletos de publicaciones en contra del Estado y las enseñanzas que está teniendo. Pero cuando publicamos en el Facebook una foto de nuestra familia teniendo oración familiar todos juntos.
o dando testimonio de lo que hablamos en nuestra oración familiar. Pero sí, hermanos, contra el Estado, todo lo que va. Y pensamos que eso es un cristianismo fiel, hermano. Eso no es, hermano. Eso no es un cristianismo fiel. Ahora, no estoy diciendo con esto que tenemos que estar de acuerdo con todo lo que es el Estado, no. Hay muchas cosas con las que vamos a no estar de acuerdo, hermanos. No estamos de acuerdo en que estén enseñando lo que están enseñando. No lo estamos. Pero hay una separación entre la iglesia y el Estado, hermanos. Lamentablemente, hermanos, muchos piensan que en la iglesia, que en la escuela, lo que se tiene que enseñar, en la escuela pública estoy hablando, hermanos, lo que se tiene que enseñar es teología, es Biblia. No, hermano. Eso sería un error también. Eso sería completamente un error. La Biblia, hermanos, y la palabra de Dios se enseña en la iglesia y en la casa. Porque si abogáramos, hermanos, por una educación pública donde se enseñe teología, si así los papás muchas veces no nos hacemos responsables de los hijos, menos, hermano, menos responsables. Bueno, entonces, hermanos, vamos a empezar aquí, hermanos, a explicar ahora y en las clases posteriores los capítulos. Ya vimos el trasfondo histórico en el que se desarrolló esta doctrina, hermanos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Hermanos, el catolicismo romano, hermanos, orilló de alguna manera que la doctrina de la libertad cristiana se desarrollara. ¿Sí? Se generaron dos bandos, unos que decían que la iglesia es la autoridad suprema, otros que decían el Estado. Desarrolló la libertad cristiana. Dentro de esa libertad cristiana, hermanos, se desarrolló un tercer bando de extremistas que decían, ni este, la libertad. Tenemos libertad de hacer y decir. Y estos, hermanos, como a alguien le llegó una revelación por ahí, hermanos, no sé si le suene familiar, le llegó una revelación por ahí de que el Mesías ya venía en su segunda venida, y esa venida iba a ser específicamente en un pueblo que se llamaba Münster, y como ahí en Münster había muchos que no eran creyentes, dijeron, hay que quitar a todos los que no son creyentes de ahí, hombres, niños, mujeres, adultos, ancianos, todos, y matarlos. Porque ese lugar tiene que ser santo para cuando venga nuestro Señor. Y eso hicieron, hermanos, apelando a ¿qué? A su libertad. Tenemos derecho a hacerlo y el Estado no nos puede reprimir porque lo estamos haciendo en nombre de Cristo. Y hicieron una masacre, hermanos, tremenda. Pero bueno, hermanos, ahora nos vamos a ir a lo que toca del capítulo 21. Dice, hermanos, el capítulo 21, párrafo 1. Lo voy a leer, hermanos, y usted me sigue con su vista. Dice, la libertad que Cristo ha comprado para los creyentes bajo el Evangelio consiste en su libertad de la culpa del pecado, de la ira condenatoria de Dios y de la severidad y maldición de la ley, y en ser librados de este presente siglo malo, de la servidumbre de Satanás y del dominio del pecado, del mal de las aflicciones, del temor del aguijón de la muerte, de la victoria del sepulcro y de la condenación eterna. También consiste en su libre acceso a Dios y en rendirle obediencia a Él, no por un temor servil, sino con un amor filial y una mente dispuesta. Todo esto era sustancialmente común, esto es importante, hermanos, también a los creyentes bajo la ley, pero bajo el Nuevo Testamento la libertad de los cristianos se ensancha mucho más porque están libres del yugo de la ley ceremonial a que estaba sujeta la iglesia judaica y tienen ahora mayor confianza para acercarse al trono de gracia y experimentar más plena y libre espíritu de Dios que aquellos de las que participaron generalmente los creyentes bajo la ley. Primero, hermanos, el primer párrafo nos habla, ¿sí? Somos libres. Y la libertad, hermanos, cristiana consiste de una libertad. ¿Pero de qué, hermanos?
Una libertad de la culpa del pecado, hermanos. Del poder del pecado, de la culpa del pecado, del poder del pecado y del castigo. Entonces, pregunto hasta aquí, la libertad cristiana, según nos libera de esto, ¿esto es una libertad que nos da para hacer lo que nosotros querramos? No, es una libertad de la culpa del pecado, del poder del pecado y del castigo del pecado. Juan 3:36 nos dice, el que cree en el Hijo del Hombre, en el Hijo, perdón, tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, aquel que posee la libertad, hermanos, es aquel, 3:36, sí, 3:36, sí, es aquel, hermanos, que tiene vida eterna y que cree en el Hijo. Como creación de Dios, hermanos, todos estamos obligados a obedecer su ley. Ya lo estudiamos esto, ¿no estamos de acuerdo? Toda la creación de Dios está obligada a obedecer la ley. Y la ley es perfecta, la ley es perpetua, la ley es continua, ¿sí? Y la ley es universal. Para poder alguien ser salvo, está la ley. Oye, hermano, pero entonces somos salvos por medio de la ley. No. Por las obras de la ley, no. Pero si alguien, hermanos, en su humanidad, sin Cristo, quisiera ser salvo, ahí está la ley. ¿Cúmplela? Y no, pues no se va a poder. Pero ahí está, hermanos, ¿sí? Pero ese no es problema de la ley, hermanos, ¿sí? No es problema de la ley, es problema de nuestra incapacidad para cumplir la ley. Pero no es problema de la ley. Dios, hermanos, ahí está. ¿La ley es buena? Sí. ¿Es perfecta? Sí. ¿Es santa? Sí. ¿Estamos todos obligados a cumplirla? ¿Toda la creación no cumplirla para ser salvos? Sí. El problema es que no podemos. ¿Sí? Entonces, ¿te das cuenta cómo desde este punto de vista ya no estás demeritando la ley? Muchas veces, ¿qué hacemos, hermanos, cuando decimos, es que no somos salvos por la ley? ¿Qué tendemos a hacer? A demeritar la ley. A hacerla menos. Pero eso no es así, hermanos. Es por nuestra incapacidad de que no podemos cumplir la ley por la que no somos salvos. ¿Sí? Pero, hermanos, en su misericordia, Dios, hermanos, se agrada en aceptar de nosotros, sus hijos, en lugar del cumplimiento de la ley, la obediencia evangélica. ¿Cuál es la obediencia evangélica, hermanos? Ya lo estudiamos esto. Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, aunque la ley debería de ser, hermanos, en ese sentido, en su perfección, en su santidad, lo que se ocupa para ser salvo, Dios en su misericordia, sabiendo que nosotros somos incapaces, se agrada de la obediencia evangélica. ¿Qué es la obediencia evangélica? Arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor Jesucristo. Y todavía, hermanos, la recompensa esa obediencia evangélica. O sea, no solamente manifiesta su misericordia dándonos la salvación, todavía dice, hermanos, que va a recompensar. ¿De qué forma? No sabemos, hermanos, pero Él va a recompensar. Aquellos que se esfuerzan por estar trabajando, hermanos, y manifiestan un cristianismo constante en esforzándose, arrepintiéndose de sus pecados, va a haber recompensa, hermano. ¿Sí? El poder del pecado, hermanos, ¿sí? Entonces esa culpa se quita. El poder del pecado tiene una influencia práctica sobre nosotros o sobre la persona. Pero en nuestra libertad somos libres de los tres agentes del poder del pecado. Anteriormente estudiamos eso, hermanos. Por eso les decía que hay que estar
relacionando. Estos tres agentes del poder del pecado son el mundo, la carne y el diablo. Entonces, cuando nosotros somos libres del poder del pecado, quiere decir que somos libres del dominio total del mundo sobre nosotros, de la carne sobre nosotros y del diablo sobre nosotros. Así que, hermano, cuando peques, no le eches la culpa al mundo, no le eches la culpa a la carne, no le eches la culpa al diablo. Cuando peques, arrepiéntete de tus pecados. Porque tienes la libertad del poder del pecado para no hacer aquello que ofende a Dios. Es que yo no puedo estar constante sirviendo en la iglesia, porque hay muchas cosas que tengo que hacer. Mi hermano, pero si el mundo ya no tiene poder sobre ti, ya fuiste liberado de eso. ¿Sí me explico, hermano? Cristo, hermano, se ha dado por nosotros. Ahora, hermanos, algo que es importante aclarar, ¿sí? Es que no somos liberados de las aflicciones, ¿sí? No somos liberados de las aflicciones. ¿Cuántos de los que estamos aquí, hermanos, no hemos tenido aflicciones? Todos, yo creo, ¿verdad, hermano? ¿Cuántos no sufrimos enfermedades? Todos, hermanos. De lo que somos librados es del mal de esas aflicciones. ¿Sí? Es decir, hermanos, yo no soy libre de sufrir por la pérdida de un familiar. Yo lo voy a sufrir, hermanos. Si lo voy a sufrir, hermanos, siendo realista, si lo voy a sufrir, aun cuando este familiar anda en los caminos de Dios, con más razón lo voy a sufrir cuando este familiar no anda y yo sé que no estuvo. No vamos a dejar de sufrirlo, lo vamos a sufrir. Pero el mal de esa aflicción es del que estoy librado. Igual, hermanos, en los casos de enfermedad, hermanos, muchas veces por un dolor de cabeza no nos congregamos. Pero por un dolor de cabeza sí vamos a la escuela, sí vamos al trabajo, sí vamos al súper, pero no nos congregamos. Hermano, no estamos diciendo que no seas libre de las aflicciones, vas a tener aflicciones. Del mal que llevan esas aflicciones es de las que sí eres libre, si realmente has entendido la libertad. ¿Sí? ¿O qué acaso, hermanos, el apóstol Pablo en Romanos, hermanos, inspirado por Dios, se habrá equivocado cuando dijo, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien? Ojo, hermanos, aún nuestras aflicciones ayudan a bien. Por lo tanto, hermanos, con esto entendemos, y con esto vamos a ir terminando, que somos libres, y esa libertad que tenemos es una libertad que nos da acceso a obedecerlo libremente, hermanos. Es una libertad que nos da acceso a obedecerlo libremente. Es en Él el quien tenemos esa seguridad y acceso con confianza.
La libertad cristiana, hermanos. Los martes estamos estudiando el principio regulador. ¿Sí? Ese principio regulador, hermanos, que estamos estudiando, o los elementos, o cómo deberíamos de adorar a Dios, ¿sí? Está fundamentado, hermanos, en esta libertad. ¿Por qué nosotros, hermanos, podemos hacer lo que Dios manda, aun cuando alguien no lo vea correcto? Porque tenemos libertad. Y si tenemos libertad, hermanos, lo podemos hacer. ¿Por qué nosotros, hermanos, podemos celebrar la Santa Cena con vino? Aun cuando en su mayoría las iglesias evangélicas en la cultura mexicana ven mal el consumo del vino, porque tenemos libertad para obedecer. Entonces ahí es donde se relaciona, hermanos. Hasta aquí, hermanos, vamos a ir terminando la clase